Hola, ¿qué tal, Flor? Pues vamos a ver el tema sobre cómo funciona lo fiscal en el tema de los planes personales para retiro. Podría parecer fácil, pero es un poquito más complejo de lo que parece. Y es bien importante entenderlo para poder dar una muy buena asesoría. Voy a empezar compartiendo pantalla, ¿no? Cualquier duda, en el momento me la preguntas, ¿de acuerdo? Va. Vamos a empezar viendo cuáles son las tres leyes que existen para la parte de lo fiscal en los planes personales de retiro. Está la ley 93 o la no deducible, así me gusta llamarla, la ley del artículo 151 o la ley PPR, y está la ley del artículo 185 o deducible o para diferir, así me gusta llamarla. ¿Ok? Muy bien. Vamos a desglosar cada una de ellas, empezando por la ley del artículo 185. La ley del artículo 185 es la que a mí personalmente menos me gusta. No vamos a decir que sea mala, podría ser una estrategia. Sin embargo, es la que menos me gusta. ¿Por qué? Porque no realmente no estás deduciendo, estás difiriendo los impuestos para un futuro. ¿Qué es lo que Cuando, nos... Ajá. cuando te dan el dinero hay retención. En el artículo 185 es diferir impuestos, que es lo que dice esta ley, que nosotros podemos diferir todos nuestros ingresos en este bolso, vamos a llamarlo, con un máximo de 152,000 pesos al año. Eso dice la ley en el artículo 185. Nosotros, mientras estamos ahorrando para nuestro retiro y lo metemos en el bolso de la ley del artículo 185, podemos diferir todo lo que ingresemos con un tope máximo de 152,000 pesos al año. A partir de los 152,000 pesos al año ya no lo podemos deducir y se tendría que ir a otro bolso. En este caso podría ser el no deducible o el del artículo 151. Pero, ¿qué pasa? Nosotros al momento de llegar a la edad de retiro, nos van a cobrar la máxima retención. Ahí sí tengo una duda. Bueno, Ajá. eh, tiene que ser, por ejemplo, si alguien elige un PPR con este artículo de deducción, ¿tiene que elegir edad 65 o al final de cuentas, como le van a retener, puede ser a los 50 o los 55? En este específicamente, en el 185 sí puede ser a la edad que sea. Ah, No, no importa si es 55, porque, por ejemplo, también tenemos el nuevo plenitud. El nuevo plenitud solamente es deducible por el artículo 185, pero como te decía, al momento de llegar a la edad de retiro, le van a retener y le van a retener lo máximo que se pueda. Actualmente es el 35%. En este 35%, puede ser menor, pero no puede ser mayor. ¿A qué se refiere? A que si en el 2060 nosotros como mexicanos ya no pagamos como máximo el 35, sino que ahora pagamos el 40%, lo que tú metiste en deducción con el 35% deducible, no te van a cobrar el 40, sino que te van a cobrar el 35. Vamos a suponer que la ley cambió 5 años antes de tu retiro y los últimos 5 años estuviste aportando en este mismo artículo, pero con 40% de ese dinero te van a retener el 40%. O sea, te van a retener lo máximo. Entonces sí, si bien se está deduciendo, el SAT está regresando dinero, pero es el mismo dinero que te regresa, es el mismo dinero que vas a tener que pagar de impuestos en tu retiro. Entonces sí, está padre, pero tiene estas limitaciones y por lo que a mí no me gusta. Imagínate que llegas a la edad de retiro con 3 millones de pesos y te quitan casi 1 millón de pesos de impuestos, ¿no? O sea, no es lo ideal. no sabía eso, fíjate qué buen dato. Entonces, por eso la ley del artículo 185 deducible, pero es más como diferir, es como patear el bote de los impuestos, Ujú. por así decirlo. Te No prestan los, el... no los pago ahorita, pero pues lo voy a pagar en un futuro. Eso es lo que nos dice.
Ahora vamos a hablar de la ley 93, que es la ley no deducible. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, primero vamos a hablar en general cómo aplica el tema del pago de impuestos en las inversiones. Nosotros normalmente, cuando hacemos una inversión, tenemos que pagar el 20% del interés real, O sea, de la ganancia. de la ganancia, pero de la ganancia real. Ojo, el interés real se obtiene restándole la inflación a nuestro profit o ganancia. Ok. A nuestra ganancia. Es decir, si nosotros invertimos en un instrumento que nos dio una ganancia anual del 15% y la inflación del periodo fue de 5%, nosotros vamos a pagar el 20% de impuestos sobre eso de 10% de ganancia, sobre el 10% de ganancia. Pero también, ¿qué nos dice la ley? Si la persona llevaba por lo menos 5 años con ese instrumento y tiene más de 60 años, este 20% no lo va a pagar. Entonces podríamos llevarnos el dinero totalmente libre de impuestos después de los 60 años. Si esta persona no tuvo ganancias, vamos a decir que la inflación fue superior a la ganancia obtenida, entonces tampoco se paga impuestos. Y si tiene ganancias, pero tiene por lo menos 5 años con el instrumento y tiene más de 60 años de edad, tampoco se va a pagar. Pero tuviste que haberlo metido en el bolso no deducible. ¿De acuerdo? Te puedes Ok. llevar ahí todo tu dinero sin pagar impuestos, siempre y cuando tengas por lo menos 5 años con el instrumento. Sí, o sea que te contraté antes de los 55. Ajá, si te retiras a los 60. Puedes contratarlo a los 60 y te retiras a los 65. Y esta ley te permite deducir impuestos en el No, trabajo. Ah, ok. no, es la Es ley, por eso le igual. puse aquí, mira, Sí, no no deducible. deducible. O sea, no deduces, pero tampoco te cobran. Ok. Entonces no deduces impuestos. Si no te interesa deducir, a lo mejor estás en un régimen fiscal como el reciclo y pues no tienes deducciones. Lo ideal es meterlo al monto a la ley no deducible, porque de todas maneras no lo puedes deducir y al momento de retirarte de lo que metas en este bolso, pues no te van a retener. Nosotros el plan que tenemos, que es el Imagina Ser, cuenta con los tres bolsos, el no deducible, el artículo, el 51 o PPR y el 185, y tú puedes decidir Ok. en qué bolso meterlo dependiendo cómo te convenga. Es algo muy bueno que tiene el Imagina Ser. Esto, Luca, no. Puede aplicar para los dotables, por ejemplo, una persona que ahorró 20 años y que lo retiró después de los 60. Así Mi es. papá, por ejemplo, mi papá va a retirar como en 5 años, va a tener 67 y ya tiene 20 años ahorrando. No va a pagar Ah, impuestos en lo que Mm, reciba. Así es, no va a pagar impuestos sobre las ganancias. Esto, por ejemplo, el tema con la UDI, como la UDI va muy de la mano con la inflación, pues asegura bien el rendimiento del dinero, sin embargo, la ganancia, por así decirlo, no es tanta. Ujú. Entonces, por eso no tampoco debe haber tanta retención, pero así como tú lo dices, también aplica para los totales y para otros instrumentos de Dígame usted, ahorro. Sí, cualquiera, ¿de acuerdo? ¿Qué más en el artículo, en el no deducible? Pues te llevas tu dinero sin pagar impuestos. Vamos a ver el artículo 151 o el PPR. En temas de deducciones, este es el más interesante porque te permite deducir hasta el 10% de tus ingresos anuales o 90 UMAS, lo que resulte menor. Ahora a lo mejor te estás preguntando qué es una UMA. No sé si has escuchado el tema ese. sí, sí he escuchado, pero la verdad no sé buscar el valor porque sé que hay una diaria, una mensual, una anual y eso no lo entiendo. Ok, mira. La UMA en este caso se refiere a la UMA anual, es la unidad de medida de actualización. De hecho, aquí lo busqué. Son 3.300 pesos mensuales, que de manera anual nos da
39,600 pesos. Ahora tenemos que calcular este monto de manera mensual, que son 39,000. Nos dice que son 5 UMAS anuales Ah, para este ejemplo de lo que puedes deducir por año. Ahorita vamos a ver por qué dije 90. Son 5 UMAS anuales o el 10% de tus ingresos anuales, lo que resulte menor. Entonces tenemos que son 3,300 mensuales, por 12 son 39,600 y son 39,600 por 5. Entonces anualmente podemos deducir hasta 198,000 pesos. Si nosotros estamos ahorrando en el artículo 151 o el artículo PPR, podemos deducir hasta el 10% de nuestros ingresos anuales o 5 UMAS de manera anual, lo que resulte menor, es decir, 198,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ley también? Que al momento de retirarnos, el equivalente, 90 UMAS exactamente, que si tenemos que son eh, 39,600 por 90 es igual a 3,564,000 pesos de impuestos. edad para que pueda aplicar esta ley, ¿verdad? A partir de los Sí, 65. no. Aquí, ¿qué es lo que dice la ley del artículo 151? Tenemos que tener forzosamente 65 años al momento de A esa edad retirarte. estás retirando, si no, no aplica. ¿Mande? A esa edad tú tienes que retirar el dinero, Sí. pues si no, no te No, va a aplicar. no pueden ser 70 años, no pueden ser 60, no pueden ser 55. Lo que dice la 64. ley es que 64 tampoco tienes que retirarte a los 65 años. Es lo que Ok. dice la ley. Por eso, si nosotros tenemos una Imagina Ser 60, no nos incluye el artículo 151. El único producto que nosotros tenemos que maneje los tres artículos va a ser el Imagina Ser edad 65. Todos los demás van a tener el artículo 185 y el 93, pero el artículo 151 solamente el Imagina Ser edad 65. Entonces, ya hablando específicamente del Imagina Ser, también tenemos, a diferencia de algunos otros productos de la competencia, que tanto el costo del seguro como lo que nosotros invirtamos va a ser deducible de impuestos. En otras compañías, la parte de lo invertido es lo deducible y la parte del seguro de vida es lo que no podemos deducir. Aquí las dos partes las podemos deducir de impuestos como si fuera lo mismo, como si estuviera junto. En la ley 151 o en cualquier ley. En cualquier ley, porque Seguros Monterrey no hace como tal una distinción de cuánto se va al seguro y cuánto se va a la parte del retiro. El artículo 151, yo solamente pregunta, ¿en qué régimen fiscal estás? ¿Qué conviene a Ah, personas que estén tanto en sueldos y salarios y en persona física con actividad empresarial? si es reciclo, le conviene la ley 93, por ejemplo. Así es, si es reciclo, ley 93. Si si trabaja en sueldos y salarios, pues que lo meta en el artículo 151 y persona física con actividad empresarial. Aquí en lo de los sumas vamos a regresarnos porque si en vez de querer el ingreso en una sola exhibición, que son los 3,564,000 pesos, lo puedes recibir hasta en 15 UMAS anuales. Ok. Por ejemplo, si eligen la opción de ingresos vitalicios. Ajá, es sin retención. 15 UMAS anuales es sin retención de impuestos. En caso de elegir ingreso vitalicio, que 90 UMAS son 39,600 por 15. 594,000 pesos al año son sin deducir de impuestos. Ahora, a lo mejor te preguntas, oye, ¿qué pasa si una persona tiene 5 millones de pesos? Ujú. Del restante de estos 3,564 y de los 5 millones de pesos, se le va a retener el 20%. De 1,500,000. Ajá, el veinte Sí, por es 300 ciento mil pesos. del restante. ¿Qué Ujú. más? Si la persona, ojo, ¿no? En el artículo 151.
pues es obviamente el SAT es celoso, ¿no? Si te dice, oye, yo te estoy regresando dinero de impuestos para que tú ahorraras para tu retiro, porque a mí no me conviene tener que mantenerte cuando estés viejo, y tú decidiste que a los 35 años te querías ir de viaje y retiraste tu dinero del plan de retiro, pues, y lo estuviste haciendo deducible, pues no, te voy a cobrar el 20%. Si lo hiciste deducible y lo retiras antes de los 65, el SAT te retiene el 20%. Tengo una duda aquí, Lucas. Ajá. Vamos a suponer que una persona física lo contrata, ¿no? Ujú. Tiene 30 años la persona y lo quiere dar 65 para poder sacarle el beneficio fiscal completo. Al año ahorra 200,000 pesos. O Ujú. bueno, 100,000, pues para no excedernos del límite. Ahorra 100,000 pesos. De esos 100,000 pesos que él deduzca, aproximadamente cuánto se le devuelve de impuestos. Porque si esa persona tiene una tasa del 35%, vamos a suponer que es lo normal en personas físicas, Ok. recupera el 35% de esos 100. Sí, va a depender. Ojo, muchos asesores te dicen, de recuperas hasta el tanto por ciento de impuestos, Ujú. ¿no? De que el 30% de lo que ahorres. Y la verdad es que sí, pero va a depender de la tasa de ISR que esa persona tenga. De hecho, vamos a, aquí tengo un ejemplo real. Una persona que gana 55,000 pesos mensuales debe pagar 30% de ISR. Todo lo busqué ahí en la tablita, ¿no? De hecho, está en el tope, ¿no? Si ganaba 50,000 pesos, pagaría como el veintitantos. Ok. Pero si ya gana 55,000 pesos, ya debe pagar el 30% de ISR. Es decir, gana 660,000 pesos al año y utilizando una calculadora de ISR nos dice que esta persona debe pagar 131,603 pesos de impuestos. Yo busqué ahí calculadora de ISR, una persona que gana 55,000 pesos, ¿cuánto debe pagar al año? 131,000 pesos. Si esta persona baja su base gravable invirtiendo en un PPR, el 10% de lo que gana, para el SAT solo ganó 594,000 pesos al año y debería pagar 111,803 pesos de impuestos. O sea, si nosotros bajamos la base gravable, Ujú. porque esta persona, pues este 10% de sus ingresos realmente no los ganó porque los invirtió en un plan personal de retiro. Ujú. Pues para el SAT solamente ganó 594, no ganó estos 660. Y si haces y en una calculadora de retiro, lo que esta persona debería pagar por impuestos 594,000 pesos son 111,000 pesos. Entonces el SAT al finalizar el año fiscal hace una cuenta en la que esta persona pagó 131 porque se lo descontaron de sus ingresos Ujú. automáticamente, pero solamente debió pagar 111,000, por lo que estaría haciendo una devolución de 19,800 pesos. Entonces, ¿qué pasa si no hacemos esa estrategia? El SAT se queda con el dinero para siempre, debido a que aplica solo por cada año el ejercicio fiscal. Es decir, una persona que este año no invierte en su plan personal de retiro, lo que ya le pagó el SAT ya no lo puede recuperar. El SAT se lo va a quedar, por Ujú. así decirlo, para siempre. Entonces, Ya. haciendo cuentas, si la persona anteriormente mencionada tiene 35 años, es decir, faltan 30 años para su retiro, podría recuperar 19,800 por 30, es decir, 594,000 pesos del SAT, además de tener un ahorro de 1,980,000 pesos a valor presente para disfrutar de su jubilación. Todo esto es a valor presente, así es como se deben hacer las cuentas para poder entenderlas mejor. Entonces, en total, casi 600,000 pesos de impuestos logró recuperar esta persona por invertir en su plan personal de retiro. Ujú. Entonces, en resumen, una persona que tiene, en este caso, le imagina ser edad 65, cuenta con los tres bolsos: el bolso no deducible, el del artículo 151 y del artículo 185. Cualquiera que no sea de esos planes o que no sea un PPR como tal, que sea edad 65, lo puede deducir por el artículo 185, pero no es tanto una deducción, es diferir, es mandarlo hacia el futuro porque nos van a cobrar la máxima tasa impositiva de ese momento, la cual puede ser menor, pero no puede ser mayor. Siéndote sinceros, no van a bajar la tasa de ISR. Es probable que la suban, pero no es probable que la bajen. Si no estás en el régimen de sueldos y salarios o persona física con actividad empresarial,
pues no te conviene hacerlo deducible, ya que no tienes un tope del dinero que estás recibiendo de impuestos. Si tienes por Ujú. lo menos 5 años con el instrumento y más de 60 años de edad, ni siquiera vas a pagar el porcentaje del 20% sobre el interés real. Y si no Ok. hubo interés real, pues no pagas nada tampoco, aunque tengas menos de 60 años. En el artículo 151 o el artículo PPR te permite deducir hasta el 10% de tus ingresos anuales o 5 UMAS, lo que resulte menor. Actualmente son 198,000 pesos. Y al momento de retirarnos, nos va a dejar libre de impuestos el equivalente a 90 UMAS o 3,5 millones. Obviamente esto también va creciendo. Así como va creciendo el límite de deducciones anuales, también va a ir creciendo. O sea, a lo mejor en el futuro la UMA ya no son 39,600 sino 50,000 y ya son 4 millones de pesos, lo que nos Wow. deja libre de impuestos. Si lo decidimos como ingresos mensuales, nos permite libre de impuestos 15 UMAS sin retención de impuestos y en caso de elegir las rentas vitalicias. Y del restante nos van a quitar el 20%. En este Ok. caso sí lo hicimos deducible. Entonces, principalmente le conviene a personas que estén en sueldos y salarios y personas físicas con actividad empresarial. Y si lo Ok. hiciste deducible y lo retiras antes, el SAT te retiene el 20% de impuestos. Ahora vamos a ver lo de los bolsos. Vamos a suponer que una persona ya a su edad de retiro, ¿no? Esta persona a lo largo de su vida ahorró en la ley 93 1 millón de pesos. Ahorró en el artículo, ahorró en el 151 otro 1 millón de pesos. Y ahorró en el 185 otro 1 millón de pesos. En este caso específico, esta persona se está retirando a la edad 65 y ya tenía más de 5 años con el plan, ¿no? Tenía 20 años ahorrando de lo que él tiene en su bolso de la ley 93 de este 1 millón de pesos, el SAT no le va a retirar impuestos. Vamos a cambiarle aquí poquito para hacerlo más interesante. De este 1 millón de pesos que ahorró en la ley 93, el SAT no le va a retirar impuestos, ya tiene más de 60 años, tiene más de 5 años con el plan, nada, está en tu 1 millón de pesos para que ya te retires. De lo que ahorró en el bolso 151, de estos 5 millones de pesos, como lo vimos arriba, el SAT le va a dejar libres 1,564,000 pesos. Menos los 5 millones, tenemos que le restan 1,436,000 pesos. De este 1,436,000 pesos, le van a quitar el 20%, es decir, se va a quedar con el 80% nada más. Es decir, tiene 1,146,800 pesos. De 1,400,000 le van a quitar 287,000 pesos y al final tener los 3 millones, 1,148,000 pesos le van a dejar de lo restante y a eso le vamos a sumar los 3,564,000. Y de esto que ahorró en el bolso 185 le van a quitar el 35%, es decir, 1 millón por 0,35 es igual a 350,000. 1 millón menos 350,000 es igual a 650,000. Entonces esta persona tenía 7 millones de pesos para su retiro y termina con 1 millón más 4,712,800 más 650,000. Es decir, 6,362,800 pesos después de que le quitaron los impuestos. Así sería ya al final un ejemplo de una persona que ya está en su edad de retiro y que utilizó los tres bolsos. Porque también si es una persona física que está ganando, bueno, no sé cuánto es lo mínimo que retienen las personas físicas, pero si está ganando poquito y luego mejor se cambia a reciclo o su plan es en el futuro cambiarse a reciclo o algo, pues mejor que no lo deduzca, si le van a quitar más impuestos al retirarlo y el beneficio que le van a sacar. Ajá, sí, aquí lo que puede hacer esa persona es, mientras esté trabajando como asalariado, meterlo al 151. En el momento en que se cambia el reciclo, cambia el switch, por así decirlo, cambia el switch y ahora lo empieza a meter en el bolso no deducible, Ujú. porque ya no está aprovechando la parte de lo fiscal. Y así, o Y sea, se puede hacer eso, o sea, como lo hiciste aquí en el ejemplo, pues empezó sin deducir, luego se hizo persona física y lo metió al 151, y luego, ujú. Y luego al eh, final quería deducir impuestos porque estaba pagando mucho y lo metió en el ajá, 185. O, súper. o topó el 151 y quería seguir deduciendo, porque se Ujú. pueden combinar, ¿no? O sea, tú puedes estar deduciendo, vamos a suponer que, 157 que mil, ya,
ajá, que por ejemplo, que estás en el 151 y ya llegaste al 100, a 198,000 pesos, si quieres seguir deduciendo, le puedes continuar con el 185 y puedes deducir otros 152,000 pesos. La ley 93 ahorita decíamos que puede ser para cualquier instrumento de inversión o de ahorro. Sí, aplica también, esa es la ley que aplica en los dotales, es la ley que aplica en cualquier instrumento de ahorro o de inversión. O sea, si tú Este, vas, en todo lo que, los instrumentos todo, financieros. en CETES también, en todos los instrumentos financieros. Recuerda que es sobre la tasa real, o sea, Ah, es tu ganancia menos la inflación. O sea, si ujú. tú vas a una casa de bolsa y tú tienes que poner en el SAT que tú eres inversionista. Entonces ya sobre tus inversiones, vamos a suponer que invertiste 1 millón de pesos y tuviste de ganancia real 200,000, de esos 200,000 pesos, lo que te corresponde a ti pagar de impuestos es el 20%. Y eso se paga al momento de recibir el dinero, ¿no? De retirarlo del Así instrumento. es. Por ejemplo, CETES te lo retiene, o sea, ya te lo retiene de manera automáticamente. FM Desconozco, también. desconozco si en una casa de bolsa te lo retienen automáticamente también o tengas que declararlo tú personalmente ante el SAT. Depende de la casa de bolsa, fíjate, porque ¿conoces GBM? Sí. Ah, eso sí te lo retienen automático, por ejemplo. Mm, ok, pero sí te Súper bien. digo, Pero sí, yo no sabía dónde se basaban para hacer la referencia. es el 20% sobre el interés real y pues el dato de inflación ese lo da Banxico. Te vaya muy bien. Cualquier duda que te surja, ahorita que a lo mejor lo estés repasando además, no dudes en preguntarme, ¿de acuerdo?